Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Aunque, como hemos hecho de vez en cuando, hoy más que hacer continuar con ese comentario del Catecismo, dedicaremos íntegramente el programa de hoy a las llamadas de los oyentes. Tenemos esa costumbre en el programa que los últimos 10 o 15 minutos los reservamos para las llamadas de los oyentes y de vez en cuando dedicamos un programa pues íntegro a ello. Como habíamos hablado, hemos concluido la parte del catecismo referente a la creación del hombre. Estamos en el credo, la creación del hombre la subdivide en 4 partes: el hombre creado a imagen de Dios, cuerpo y alma, hombre y mujer los creó, el hombre en el paraíso. Antes de hablar de la caída, del pecado original, vamos a dedicar el programa de hoy pues para preguntas de los temas que en los últimos días hemos tratado, o también para otras cuestiones que queramos preguntar, siempre diciendo pues que seamos lo más breves y escuetos y concretos posibles en las preguntas que hacemos, que eso siempre ayuda pues para formular una pregunta concreta sin, digamos, divagar, y también para que sea más ligero. Podemos hacerlo de 2 maneras, llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. También se pueden formular las preguntas escribiendo al correo electrónico directo@radiomaria.es. directo@radiomaria.es. De estas 2 maneras iremos canalizando las llamadas. Tenemos primeramente un momento de música de fondo y enseguida comenzamos. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Mire, soy Ana de Pamplona y tengo hace tiempo preguntas para hacerle, pero ahora va que tengo ocasión. ¿Por qué insisten tanto usted y los demás en renunciar al éxito? Yo creo que el cristiano no debe renunciar a nada, más que lo que sea malo. Y el éxito está dentro del hombre, y si se renuncia al éxito, que es hacer las cosas bien y hacer lo que uno quiere hacer, pues resulta que eres un frustrado, y así hay gente luego tan envidiosa. Lo que no se puede es poner zancadillas para quitarle al que está mejor, que eres mejor que tú. Por cierto, que la Iglesia no insiste nada en eso. No insiste nada más que perdonar las injurias, y perdonar las injurias
jamás hablan de no injuriar a los demás. Y venga zancadillas y venga tal. Y luego los mandamientos, pues yo creo que son la columna vertebral, más que las bienaventuranzas que decía usted, eso ya es para una perfección. Para la gente de a pie, los mandamientos, y mire usted, no los conocemos, ¿eh? Yo estoy convencida que no los conocemos. Y después de todo esto, de esta mala formación, pues viene esta corrupción que hay ahora en la vida pública española, porque no sabemos respetar a los demás. Nada más, gracias. Bien, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver, a usted le llama un poco la atención que así, pues en Radio María, no importa, no ha especificado usted en qué contexto, pero bueno, es lo de menos. Pues le llama la atención que se haya hablado varias veces de renunciar al éxito. Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿eh? Un cristiano lo que tiene que intentar es hacer bien las cosas, hacer el bien, no tanto cosechar los aplausos de los demás. Y dice usted, ¿y no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Puede ocurrir que alguien esté más preocupado de cosechar aplausos que de hacer el bien. O sea, es decir, que esté más preocupado con cosechar el éxito que buscar la voluntad de Dios. Entendido el éxito, pues como el reconocimiento de los hombres, etc. Recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que me la habéis escuchado creo que en antena más de una ocasión, que para mí es una frase que me ayudó muchísimo su reflexión. Y la Madre Teresa, la Beata Madre Teresa de Calcuta decía: a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Luego lo de tener éxito o no tener éxito, Dios ya dirá. Dios ya dirá. O sea, pero yo repito esta frase: a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Cuando uno busca el éxito, es manipulable totalmente, es totalmente manipulable, porque tiene muchas veces que cambiar sus principios, pues para que, no sé si conocéis aquella famosa frase de Groucho Marx, que le dice al otro: estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Pues es de risa la salida, ¿no? Pero es así. Cuando uno busca éxito es lo que ocurre. Mira, estos son mis principios, pero tranquilo, que si no te gusta tengo otros. El caso es que me aplaudas. El caso es nuestra meta no puede ser el éxito. Nuestra meta tiene que ser la eficacia ante los ojos de Dios, ¿eh? Con respecto a lo segundo que dice usted, hombre, la verdad es que yo creo que no es cierto que la Iglesia únicamente predique el perdón, pero no la no injuria. O sea, la Iglesia predica la caridad, y cuando predica la caridad, pues obviamente está predicando el no injuriar, el tener delicadeza, ¿eh? La caridad es el primero, el amor al prójimo es el primero de los mandamientos, ¿eh? O sea, junto con el amar a Dios sobre todas las cosas. Con lo cual, cuando predicamos el mandamiento del amor al prójimo, estamos obviamente también predicando el no injuriar, no únicamente el perdonar las ofensas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, soy de Sevilla. Tengo ciertas preguntas y sobre todo pues un consejo. Hay un pasaje en el que dice de que el hombre que debe tener una mujer pues hacendosa cuando no se consigue, y esto es todo lo contrario, se mofa porque el cristiano practicante se ríe de todo, consigue de que tus hijos dejen de ir a misa. Ante todas estas cosas, bueno, esa es lo más importante pues, para mí. Hay más cosas detrás. ¿Qué se deberá hacer ante esto? Bueno, de acuerdo. La pregunta del oyente pues es una pregunta pues que esconde un drama familiar que es muy, muy duro, ¿no? Que es la falta de comunión en los ideales. Y además habría que ver si detrás de lo que el oyente pregunta la causa es la falta de comunión en los ideales,
O quizás hay otra cosa, la falta de comunión afectiva, que para hacerte daño a ti, lo que hago es darte donde más te duele. Como yo sé que a ti lo que te importa mucho es la educación religiosa de los hijos, y pues en el fondo me voy a vengar intentando, que esto ocurre muchas veces, que más que falta de comunión en los ideales, a veces es utilizarlos, pues las diferencias entre nosotros para hacernos daño. Y me da la impresión de que de esto segundo puede haber mucho, aunque lógicamente no conozco el caso concreto. Por eso igual hay que desbloquear una situación así. Cuando nos estamos como vengando el uno del otro, y yo te estoy haciendo daño donde sé que tú más, en el fondo pues hay un desamor, hay un desencuentro, hay una desafección que hay que sanar, y que nos tiene que recordar que el matrimonio es una llamada continua a la conversión. Es que el matrimonio es una llamada continua a la conversión. A la conversión, al desapropiarse de mis planes, obviamente, es un desapropiarse para poder hacer una comunión. No somos dos personas que tienen dos concepciones de vida que se juxtaponen una encima de la otra, ¿no? Sino que son capaces de conjugarse, ¿no? Bueno, por lo tanto, claro que la Iglesia insiste mucho que en el noviazgo tiene que haber pues un abordar los temas troncales, para ver si dos personas se conjugan en los ideales y pueden casarse, porque es que claro que el matrimonio exige un mínimo de conjunción en los ideales, y si no se tienen esa conjunción en los ideales, pues es que no se debe de acudir al matrimonio, porque no hay un pacto en lo sustancial, y las preguntas que se van a pronunciar, que se van a preguntar allí sobre si estamos dispuestos a, son falsas, porque no hay esa conjunción, pero al mismo tiempo también, una vez que ese proyecto matrimonial, que podía haber sido más discutible, no, pero ya se realizó, yo creo que ahora de lo que se trata es de no utilizar nuestras faltas de conjunción para echárnoslas a la cabeza los unos a los otros, y no utilizar nunca a los hijos, nunca utilizar a los hijos, ¿no? Lo que es, vamos, de todas maneras, oramos por usted, y creo que también, yo creo que usted, mi consejo sería pues que igual también ese matrimonio pueda acercarse a un acompañamiento terapéutico, familiar, porque a veces cuando las cosas se ponen así, conviene que alguien desde fuera introduzca reflexión, introduzca sensatez, introduzca discernimiento. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor Munilla. Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Es la Milagro de Zaragoza. Muy bien. Le agradezco muchísimo por todas sus enseñanzas, porque realmente me ha ayudado a fortalecer mi fe. Mire, mi pregunta va en relación a lo que usted habló ayer, sobre Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. Si ellos inicialmente no tuvieron pecado original, y el pecado que luego hicieron fue básicamente la soberbia, no entiendo cómo pudieron pecar cuando ellos nacieron inicialmente o se formaron por Dios sin pecado. No tienen la debilidad que tenemos nosotros porque nacemos con ese pecado. Si su pecado fue fruto de la libertad que Dios permite, entonces ¿cómo en el cielo, que igualmente somos libres, allí el pecado no se concibe? De acuerdo, gracias. Le agradezco mucho. Bien, gracias por esa pregunta tan concreta. Vamos a ver, el pecado original es un pecado grave, precisamente es un pecado muy grave por lo que la oyente ha dicho, porque es que quienes lo cometieron, Adán y Eva, no tenían la concupiscencia, esa tendencia al mal que tenemos nosotros. No es que nosotros no podamos cometer pecados graves, pero hay que reconocer que en el pecado que nosotros cometemos hay un componente muy fuerte de tendencia de la debilidad de la carne, de la concupiscencia, etcétera, cosa que en Adán y Eva no había, y por eso ese pecado tiene una importancia muy grande, ¿no? Una gravedad pues superior a la que podemos tener nosotros, y por eso ese pecado tuvo unas consecuencias que quizás el pecado de uno de nosotros sí tiene consecuencias, pero no tan grandes, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta del oyente, recuerde también el oyente que también los ángeles caídos, o sea, los ángeles caídos, o sea, los demonios que se rebelan frente a Dios, se rebelaron desde un estado plenamente angelical y puro, con lo cual quiere decir que es posible que aunque alguien no tenga ese componente de concupiscencia, de tendencia hacia el mal,
pues por la mala utilización de su libertad, obviamente pueda también pecar. La prueba es que que determinados ángeles pecaron y se rebelaron frente a Dios. Y Adán y Eva tenían, pues digamos que su corporeidad, su ser hombre y no únicamente ángeles, ¿no? Su condición humana pues les podía hacer más a Adán y a Eva más fáciles o más propicios, ¿no? Pues para ser engañados por Satanás y para caer en el pecado. Creo que esta es un poco la explicación que le daría. De todas maneras, vamos a decir que a partir del próximo programa vamos a comenzar a explicar el tema de la caída y el pecado original. Adelante, os paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Un placer en saludarle. Me viene muy bien su programa cada mañana. Disfruto muchísimo, es un deleite escucharle. A ver, era con respecto al tema de ayer, que yo casi ya me lo estaba imaginando cuando vi el tema. Dije, bueno, esto va a provocar, pues hay gente ignorante y gente malintencionada. Con respecto a la creación del hombre, yo, he intentado formarme desde hace bastante tiempo con cursos de teología y cosas de la parroquia, claro. Y entonces, yo lo que pasa es que pienso que la gente se olvida muchísimo de la acción del Espíritu Santo. Quiero decir, yo tengo entendido que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, pues como estaban, entonces fue cuando se dieron cuenta de la metedura de pata que habían hecho con apartarse de Dios, y entonces fue cuando se unieron. En la desgracia nos unimos, ¿no? Y entonces pues pensaron, no podemos perder la identidad que tenemos, vamos a escribir sobre nuestro pueblo, sobre la creación, sobre cómo está aquí el hombre y todas esas cosas. Creo yo que fue así. Entonces el Génesis en sí es un deleite leerlo, porque es una preciosidad, y sobre todo cada vez que termina cada creación y dice, Dios dio que era muy bueno. Eso es precioso. Eso es, pues es un estilo literario, eso es, pues no es un cuento, está basado en una realidad, porque claro, fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Yo calculo que es así, porque el hombre por sí mismo no puede hacer una cosa de esa. Y entonces, a partir de ahí ya, pues todo es posible. Eso es lo que pienso yo, monseñor. Si estoy equivocada, dígamelo. A partir de que el Espíritu Santo ilumina a estas personas para que empiezan a escribir la historia de la creación del mundo, que da lo mismo que el hombre fuera hecho de barro o que fuera cogido de un ser que ya viviera, como usted dijo ayer, efectivamente. O sea, eso da exactamente igual. Lo cierto es que fue de un ser solo, no de todos. No todos los simios son humanos, sino que pudo coger a uno que estaba muy desarrollado, como usted decía ayer, y además es lo que yo siempre he pensado. Pero esto fue hecho, el escrito de Génesis en esos momentos iniciales de la creación, yo creo que fue unos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Si estoy equivocada, pues usted me lo dice. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted. Bien, yo creo que el oyente, más que una pregunta, ha hecho una reflexión. Hay que decir que el relato del libro del Génesis, obviamente, del cual quienes lo escriben no son testigos, como van a ser testigos ellos de la creación de Adán y de Eva, etcétera, ¿no? Es un relato escrito desde la luz del Espíritu Santo, desde la luz de esa inspiración del autor sagrado, echando mano de los recursos que él mismo, porque también, digamos, un autor sagrado tiene sus recursos literarios, él tiene su estilo literario, tiene sus recursos literarios, ¿no? Echando mano también de sus recursos literarios, es inspirado por el Espíritu Santo para que desde ese recurso literario, desde esas imágenes, él esté dándonos una explicación inspirada por Dios sobre el origen del mundo. O sea, es decir, que Dios nos habla de las grandes verdades del origen del mundo y del origen del ser humano, sirviéndose de las imágenes que también utiliza ese autor concreto, que bajo la inspiración del Espíritu Santo tiene esa capacidad de iluminarnos a través de su género literario, a través de su forma de expresión. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Monseñor, le hago una pregunta que nos ha hecho Pilar desde el correo directo @radiomaria.es. Nos dice, ante la nueva evangelización que nos pide el Santo Padre, ¿cómo podemos canalizar el acontecimiento de la JMJ para que los jóvenes profundicen en la doctrina y en el catecismo? Tengo la impresión de que no se profundice en el Yucat en la misma medida en que se difundió. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ella misma un poco ya en la palabra que he utilizado ha puesto la solución. Me parece que el Papa, a todos cuantos nos juntamos en Cuatro Vientos, en aquella gran convocatoria, ¿no? En aquella gran convocación del Papa, en la mochila nos metió, como se dice, ¿no? Quiso que volviésemos a casa con el Yucat, con el catecismo, en esa versión para jóvenes, dentro de la mochila, nos metió en la mochila el Yucat, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo en este programa pues es básicamente lo mismo. O sea, es decir, el Papa nos dijo, hay que formarse. Estamos en una cultura que está caracterizada por el relativismo, pues porque parece que no, o sea, no hay una verdad objetiva a la que el hombre tenga que seguir y que buscar. Y yo creo que frente a eso hoy en día necesitamos formación, necesitamos dar razón de nuestra fe, y creo que el Santo Padre se caracteriza por ser muy consciente de este aspecto. Es decir, tenemos que conjugar dos cosas, corazón y razón. Y los encuentros de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud cultivan mucho pues ese aspecto también afectivo que desde el testimonio de los demás jóvenes pues nos toca la vida. Pero además de tocar el corazón, hay que formar bien la razón. Y por eso el Papa, pues en sus discursos, yo veo que él también está dando respuestas a las grandes cuestiones de la vida y a las grandes cuestiones de esta cultura relativista. Y además nos dice, hay que formarse. Y nos hace una propuesta muy concreta, como es ese catecismo, en esa versión para los jóvenes. A mí me consta que en muchas delegaciones de juventud, etcétera, se están haciendo esfuerzos para difundirlo. Damos paso a un siguiente oyente. Otra pregunta que nos hacen desde directo @radiomaria.es es Raquel de Madrid, que le quiere formular una pregunta sobre la donación de órganos de un familiar cuando éste ha fallecido. Dice, creo que la Iglesia permite que una persona puede dar su corazón, riñones antes de ser enterrado, pero ¿se puede donar el cuerpo a una universidad de medicina para la investigación? Porque ese cuerpo no se entierra, pero puede ser necesario para progresar en el estudio de las enfermedades. Bien, sí se puede, pero no es cierto que el cuerpo permanezca indefinidamente sin enterrarse. Digamos que en la donación a la ciencia de un cuerpo lo que hace es se pospone el enterramiento. Pero bueno, durante X meses o X años, que son, la verdad es que lo desconozco, ese cuerpo puede tener una utilización al servicio de la ciencia. Digamos que no únicamente no está prohibido, sino que incluso puedo decir que conozco el caso de alguna persona cuyo proceso de canonización está abierto, pues que su cuerpo había sido donado por propia voluntad a la ciencia. Luego, pues para llevar adelante el proceso de canonización, bueno, pues ya el cuerpo fue de nuevo devuelto y enterrado, etcétera, y el proceso de canonización continuó su camino, pero digamos que no existe porque no creemos en la resurrección de los cuerpos, ¿no? Pero no tenemos una concepción fisicista, ¿no? de lo que es la resurrección. Claro, que si yo le trasplanto un riñón al vecino, pues vaya lío que vamos a tener en la resurrección de compartir el riñón, etcétera. No, eso sería un concepto fisicista de la resurrección que obviamente no lo tenemos. O sea, creemos que Dios resucita nuestros cuerpos, pero los resucita espiritualizados. Bueno, entonces no tenemos esa especie de problema, porque es que Dios, el Creador, Él es el que lleva adelante la resurrección. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, lo escuchamos. Quería hacerle una pregunta que a mí me inquieta y, bueno, pues las respuestas que he obtenido hasta ahora pues no me he quedado muy convencido. ¿Qué sería peor para cualquiera de nosotros? ¿Condenarse o no haber nacido o no haber sido creado? Y en el caso de que fuese condenarse, pues ¿no sería injusto? Nada más, muchas gracias, monseñor.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el oyente, en esa pregunta que hace, detrás de esa pregunta, pues está planteando un misterio que yo creo que básicamente es el siguiente, ¿no? Vamos, si una persona se puede condenar, se puede perder eternamente, ¿por qué la creó Dios? Yo creo que es un poco lo que está detrás de la pregunta del oyente, ¿no? ¿Qué es peor, condenarse o no haber nacido? Vamos a ver, yo creo que está bien que nosotros reflexionemos y nos hagamos preguntas sobre la fe, etcétera. Pero es bueno que lo hagamos en un tono muy humilde, diciendo yo no puedo controlar. O sea, yo no soy como Job, que a veces se quejaba, que tuvo ese estallido de rebeldía, etcétera, y Dios, a la hora de contestarle, más que satisfacerle sus dudas, lo que hace es llevarle a Job ante el misterio de Dios y llegar al convencimiento de decir, oye, que quién soy yo pues para estar aquí y pretendiendo pedirle cuentas a Dios que se me escapa, ¿no? Bueno, esto lo digo como actitud, como actitud en la vida. Yo, digamos una cosa, vamos a ver. Creo que incluso cuando alguien no responde en su vida a la llamada de Dios, cuando alguien se cierra al amor de Dios, eso no va contra la gloria de Dios, sino en el fondo va contra sí mismo. Es decir, nosotros se glorifica a Dios, ya sé que lo que voy a decir es duro, pero es que forma parte de nuestra fe, ¿no? Hemos sido creados para dar gloria a Dios y glorificamos a Dios por su infinito amor cuando hacemos bien las cosas y somos santos. Y glorificamos a Dios por su infinita paciencia cuando le damos la espalda y Él tiene que sufrir tanto como nosotros el que no seamos fieles. Porque es que no nos olvidemos que cuando el hombre se pierde, no, en cierto sentido, no únicamente sufre él, sino que también el corazón del Padre se desgarra. Ya sé que es un misterio hablar del sufrimiento de Dios por la perdición de sus hijos. Es un misterio. Pero no podemos olvidarnos de esto. O sea, es decir, que la perdición del hombre es un canto a la misericordia de Dios que sufre por sus hijos. Bueno, es otra perspectiva. Ya sé que con lo que he dicho no dejo todo un misterio desvelado, pero tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Dios sufre más que el hombre. El Padre sufre más que el Hijo por su perdición. Y remitámonos a la parábola del hijo pródigo. Posiblemente el padre, cuando el hijo estaba allí malgastando el dinero, el padre sufría más que el hijo. Y ya sé que Dios es eternamente feliz. Dios es infinitamente feliz. Sí, en cierto sentido sí. O sea, la naturaleza de Dios pues es infinita, ¿no? Y es inmutable, por lo tanto no puede sufrir en ese sentido. Pero sí que Dios tiene una relación personal de amor, con lo cual no se trata únicamente de que la perdición del hombre no se explica por qué he sido yo creado para sufrir. No, perdona. Y Dios mismo está también sufriendo porque tú no respondes a su llamada de amor. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Monseñor. Sí. Soy José de Mérida. Adelante, José. Hace tiempo que tengo la duda y referente al tema de allá de Adán y Eva, hay una pregunta que siempre me he hecho. Caín mató a Abel, ¿no? Y eran los hijos de Adán y Eva. ¿Cómo se formó el resto de la revolución humana? ¿Fue entre hermanos? Si tuvo más hijos Adán y Eva. Sí, esta pregunta que hace el oyente, recuerdo que algún otro oyente en algún día, no sé si fue hace 1 o 2 programas, también la hizo. Sí, es decir, eso que a nosotros nos llama la atención, pues tenemos perfecto conocimiento de que en muchas tribus aborígenes australianas y amazónicas, etcétera, pues tenemos perfecto conocimiento de cómo la reproducción ha tenido lugar muchas veces desde una pareja,
y ha habido relaciones al principio entre hermanos, más tarde entre primos. Bien, luego finalmente, según va avanzando, ¿no? Pues el desarrollo de esa tribu, se llega al convencimiento de la no conveniencia de relación entre quienes tienen esa relación primera de hermanos o primos, pero al principio obviamente ha sido así. Ha sido así. También le añadía al oyente que hizo esa pregunta que desde el punto de vista teológico, aunque nosotros tendemos más a explicar el origen del mundo como desde una monogénesis, es decir, desde una sola pareja, que desde Adán y Eva viene toda la humanidad, como decía Pío XII, la Humanae Generis, no es incompatible la fe católica con la posibilidad de que existiese una poligénesis, es decir, con que Dios hubiese creado varias, 2, 3, 4, yo que sé, las que fueren, ¿no?, parejas humanas primeras desde las cuales se desarrolló pues todo el género humano. Únicamente en ese caso de la poligénesis habría que explicar de alguna manera, bueno, pues cómo el pecado original pues no fue únicamente de una de aquellas parejas, sino que existió una corresponsabilidad y una especie de complicidad en el pecado primero. Bien, pero en cualquier caso, también en la poligénesis, aunque fuesen varias parejas, es muy fácil entender que al principio pues la reproducción tendría lugar entre parentescos, incluso de hermanos y de primos, hasta que poco a poco fuese el mundo, fuese, digamos, la generación extendiéndose. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor. Sí, le estamos escuchando. Adelante. Monseñor. Sí, le escuchamos. Puede usted formular su pregunta. Me parece que tiene que bajar usted la radio porque la tiene puesta y no nos escuchamos. Adelante, le escuchamos. Mire, Monseñor, yo resido en una diócesis de Cataluña. De Cataluña. Le quiero, primero, brevemente, le quiero exponer unos argumentos acerca de la palabra de Dios. El Vaticano II hizo gran énfasis acerca de la palabra de Dios, la lengua vernácula, etcétera. Bueno, San Pablo dice que fide es audito, o sea que, bueno, usted lo sabe mejor que yo, la fide es la fe entra por el oído, y hay un argumento filosófico de razón que dice que ni el in intellectu coprius est insenso. Nada existe en el entendimiento humano que primero no haya pasado por los sentidos. Bueno, el tercer argumento, también muy breve, en los documentos Sacrosanctum Concilio, capítulo 2, apartado 48, en que dice que participación activa de los fieles en la Eucaristía. Y allí dice que entendiendo los rezos y el rito, asistamos conscientes, piadosa y activamente. Me voy a fijar solamente en la palabra consciente. Consciente quiere decir, si no estoy equivocado, me parece que viene de un verbo latino, que quiere decir que entender, saber, entender. Y el cuarto argumento es de la tradición. San Jerónimo en el siglo IV tradujo la Biblia del griego al latín, pero en un latín vulgar, de tal modo que, como era un gran humanista, tuvo la tentación de escribirlo en un latín que podríamos decir ciceroniano, que es muy difícil de entender. Y se cuenta, no sería así tan fuerte, que se aparecieron los ángeles y le dieron una gran paliza. Monseñor, ¿cómo puede ser que una persona salga de la Eucaristía y en el vestíbulo de la iglesia, que es donde se tiene que hacer comentario, diga, no he entendido nada de lo que ha dicho el cura? Mira en el horario de misa y pues a las 8 misa en catalán, a las 10 misa en catalán y a las 20 misa en catalán. El colectivo castellano en estas diócesis y en general de Cataluña, y en esta que estoy yo, pues es tanto o más que el colectivo catalán. Sí, hay parroquias que
que dice, ¿no?, que per misericordiam Dei, dice en una misa en castellano, otra en bilingüe. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede idolatrar la palabra de Dios? Vamos a ver, ha dado usted una vuelta muy larga para luego concretar en una cosa muy concreta. Yo estaba diciendo, a ver, esto de fides es audito y el intelecto, los sentidos y lo de... Bien, bueno, lo digo un poco en broma, pero también, aparte de decirlo en broma, también creo que es importante que las preguntas que hagamos seamos concretos y puntuales, sin derivar mucho, porque incluso os ocurre que los oyentes, yo creo que pueden perder el hilo conductor de lo que se estaba diciendo. Seamos concretos y directos. Vamos a ver, el tema del bilingüismo, que es un tema bien complicado, pues cómo llevar adelante la liturgia en los lugares en los que existe más de un idioma, pues tiene que haber un juicio de prudencia, en cómo llevarlo a efecto. Y si usted piensa que en las comunidades donde usted existe, pues falta esa prudencia y ese discernimiento en la proporción lingüística que se utiliza, bueno, pues yo creo que usted lo que debe hacer es pues hablar con el sacerdote o hablar con el obispo si le parece que el tema tiene suficiente entidad. Pero en el fondo es una cuestión obviamente de prudencia. Allá donde existe más de un idioma, pues lógicamente el objetivo tiene que ser el de entender la palabra de Dios, el de poder meditarla, pero claro, también existe pues unos derechos lingüísticos a expresarse en las lenguas que son oficiales. Hay lenguas que son oficiales y por lo tanto existe también los derechos lingüísticos de expresarse en ellas. Entonces la Iglesia tiene que conjugar eso con el deber de hacer entender la palabra de Dios. Y lo lógico es que exista pues una pluralidad de Eucaristías, de manera que pueda cada uno escucharla en la lengua vernácula. Eso es el ideal, obviamente, que la palabra de Dios pueda ser proclamada y comprendida en el idioma en el que uno reza, en el idioma materno. Eso es así de claro. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy José desde Cádiz. Adelante, José. Yo quisiera hacer una pregunta que a lo mejor es una elucubración rara, pero ¿se cabría pensar que en la inmensidad de la galaxia Dios hubiera hecho otra humanidad que no sea solamente la nuestra? Y que esa otra humanidad no hubiera cometido el pecado original y hubiera sido fiel al plan de Dios desde el principio, en cuyo caso esa humanidad hubiera evolucionado muy positivamente. Gracias. Bien. Bueno, pues la pregunta que hace el oyente es interesante. Yo diría que sí cabe pensar, es decir, no es contrario a la fe cristiana o la revelación, no es contrario a la revelación la posibilidad de que exista vida humana en otros lugares. Ahora bien, el hecho de que esa otra vida humana, si estamos hablando de vida humana, no hubiese cometido el pecado original, yo creo que eso ya no es compatible con el mensaje revelado, porque es que el mensaje revelado es un mensaje revelado para todos los hombres, no únicamente para los que viven en la tierra, o no únicamente para los que viven en un continente, porque usted también podría haber hecho la pregunta, ¿y los del continente africano habrán cometido pecado original y los del continente no? Es decir, todo el género humano está siendo objeto de esa revelación en la Sagrada Escritura, no únicamente los que viven en un planeta o en otro planeta. Es la salvación del hombre. Luego los que están en otro planeta, si es que existen, que yo no estoy diciendo que yo crea en ello. Más bien da la impresión de que los datos científicos nos hablan de que, pues increíblemente, maravillosamente, el principio antrópico que viene a decir que para que exista vida en la Tierra parece que todos los parámetros del universo han tenido que existir para que aquí sea posible la vida humana. Bueno, yo tiendo a pensar eso, que la vida humana está únicamente en la Tierra, pero como le he dicho, no es incompatible la existencia de la vida humana en otros planetas. Ahora bien, si esa vida humana existiese, la revelación de Dios a los hombres sirve para todos los hombres, no únicamente para los hombres de un continente o de un planeta. Damos paso a una pregunta más.
Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. La cuestión que es la siguiente. Los pecados, una vez perdonados, tienen que pagar una pena. Bien, y esa pena pues hay que pagarla o en esta vida o en el purgatorio. La inmensa mayoría, según tengo leído, pues pasa por el purgatorio. Entonces, en esta perspectiva y al margen de otras posibilidades, ¿puede uno encargar misas tanto para post-mortem, tanto para sí como para otras personas? Pues obviamente sí, forma parte de la tradición católica el encargar misas por otras personas, y puedo decir que también hay personas que cuando fallecen dejan en su testamento, a veces también, encargo tales misas por el eterno descanso de mi propia alma. Yo he leído más de un testamento en el que una persona, cuando reparte sus bienes, encarga también, dirige una parte de su dinero a encargar unas misas a los misioneros, a quien sea, o en la parroquia donde fuere, o en un monasterio por el eterno descanso de su propia alma. Es una piadosa costumbre, dice el libro de los Macabeos, ¿no? Y creo que el hecho de que hayamos perdido esa conciencia de la necesidad de purificación para ver a Dios, el hecho de que del tema del purgatorio hablemos poquísimo, de ahí también se deriva el que hayamos perdido la conciencia de que la Eucaristía, entre todos los valores de la Eucaristía, uno y no el menos importante, es el valor purificatorio. O sea, la Eucaristía es la purificación de nuestros pecados y también de la pena temporal de nuestros pecados. Damos paso a más preguntas. Sí, monseñor. Sí. En el correo directo @radiomaria.es nos escribe Roberto. Dice, ¿a qué cree usted que se debe que la Iglesia haya dejado de hacer hincapié en predicar que hay infierno y es eterno, cuando es una verdad de fe como las demás? Pues hombre, que yo creo que existe la tentación de que nuestra predicación se adecue, o sea, de moldear nuestra predicación a lo políticamente correcto. A nadie le gusta, pues que su predicación también levante ampollas, a nadie le gusta que no ser aplaudido por todo el mundo, y predicar las verdades de fe, algunas en concreto, que ponen el dedo en la llaga, pues es que son antipáticas. Es que ¿acaso nos pensamos que Jesucristo, cuando les decía a los fariseos raza de víboras, etcétera, etcétera, bueno, les dirigía, uno lee el Evangelio y hay discursos de Jesús durísimos, poniendo el dedo en la llaga, hablando de que esta generación le espera el juicio de Dios, etcétera, y claro, y es una predicación plenamente profética. Entonces nosotros, yo creo que no podemos ser leales al Evangelio, al Espíritu de Jesucristo, sin hablar de la posibilidad de condenación, igual que de la posibilidad de la purificación después de la muerte. El que nosotros arranquemos esas páginas del Evangelio que nos resultan antipáticas, porque si digo esto me van a decir que soy un antiguo, que soy un retrógrado y que he vuelto a la Edad Media, esa es una tentación para el predicador. Modular la palabra de Cristo a lo políticamente correcto. Yo creo que principalmente es por eso, y también quizás porque hemos horizontalizado el cristianismo. Nos hemos olvidado de que al final la vida tiene una perspectiva escatológica de eternidad, y estamos únicamente hablando de una salvación intramundana, de una humanización. A veces nos hemos reducido la salvación eterna a una humanización en esta vida. Y eso también es otro problema grave, claro. Y ahora nos pregunta Jesús, ¿qué es la soberbia y en qué consiste? ¿Podría citar ejemplos de soberbia en la vida diaria? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo creo que la soberbia tiene distintos grados, Tiene distintos grados. Existe una soberbia de tipo diabólico, que es un rebelarse explícito frente a la verdad,
O sea, queriendo ser yo la fuente del bien y del mal. O sea, es decir, seréis como dioses. Claro, Dios ha querido que no comáis de ese árbol, pues porque si comáis de ese árbol seréis como dioses, ¿no? Bien, existe una soberbia de este estilo. Nietzsche decía, aquel famoso filósofo que acabó siendo un poco el filósofo madre del nazismo. Nietzsche dijo una frase terrible, dijo: si existiese Dios, ¿cómo iba a consentir no serlo yo? Que es el colmo de la soberbia, ¿no? El colmo de la soberbia que no admite una verdad superior a uno. O sea, bueno. Pero claro, generalmente nosotros con la soberbia nos solemos bandear en otros niveles, en unos niveles en los que nosotros ponemos el yo por encima de la verdad, o por encima del bien. Bueno, pues por amor propio. Generalmente nosotros la soberbia solemos tenerla ligada a un amor propio. Las cosas las queremos más por mías que por verdaderas. Ese suele ser el ámbito en el que nosotros solemos tener la lucha de la soberbia, el ámbito del amor propio. Y también el ámbito de la vanidad. El ámbito de la vanidad, de quedar bien delante de los demás. Es un ámbito que, si queréis, un poco inferior dentro de la soberbia. Un ejemplo concreto pedía el oyente. Bueno, yo creo que una manifestación de soberbia es, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que hemos metido la pata, pero como ya la he metido, ahora ya, perdonadme, ¿no? Antes muerta que sencilla. O sea, es decir, ahora ya no puedo echar para atrás. Ahora ya tengo que mantener lo que he dicho, pues porque, claro, como ya, si yo pudiese echar marcha atrás, lo haría de otra manera. Pero claro, ahora perdón ya no voy a pedir. Y entonces ya me tengo que mantener en la mía. Ese es un ejemplo de soberbia muy, muy claro. Que es anteponer mi yo a la verdad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, creo que tiene usted puesto en la radio, tiene que apagarla usted. Sí, buenos días, padre. Soy de... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, pero tiene usted la radio encendida y tiene que apagarla. Ya la apagué. ¿Me escucha? Tengo la televisión. Adelante, muy bien. Un placer saludarlos. Soy Valeria de Gran Canaria. Mi pregunta es la siguiente, que me ataña a mi familia. ¿Qué respuesta le da la Iglesia o la fe, ¿no?, a los casos de personas enfermas mentales, específicamente esquizofrénicas, puesto porque han sido condicionadas por esa enfermedad, pero no son personas que se pueden determinar a sí mismas, ¿no?, sus actos, y muchos de ellos cometen actos negativos, actos penados. ¿Qué piensa el alma de ellos, su espíritu? ¿Es un espíritu puro o es diabólico? Porque antiguamente hasta los exorcizaban y todo. Le pregunto eso porque tengo un hermano que es esquizofrénico y siempre me he hecho esa pregunta, esa duda. Gracias. Gracias a usted. Mire, lo cierto es que yo creo que las enfermedades mentales pues son unas enfermedades que tienen, o sea, que acarrean un grado de incomprensión por nuestra parte muy grande, porque bueno, uno tiene un cáncer y bueno, pues es algo físicamente pues detectado, pues está localizado, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos una enfermedad mental, como usted pues ha puesto el caso de la esquizofrenia, es mucho más humillante, porque claro, pues así como el caso del que tiene cáncer o que tiene lo que fuere, un problema de corazón, por lo menos él pilota, parece que él pilota la situación. En el caso de la esquizofrenia, claro, es que él no dirige, parece que no pilota, ¿no?, la situación. Es como más humillante la enfermedad mental. Obviamente, a nosotros nos cuesta mucho meter el bisturí y decir, a ver, pues una persona con esquizofrenia tiene este grado de responsabilidad moral en lo que hace. Tiene un 24% de responsabilidad moral, el 76% no lo tiene pues por los influjos. Claro, nosotros nos cuesta mucho hacer eso. O sea, claro que también una persona con esquizofrenia tendrá su grado también de capacidad de utilización de su libertad, tendrá su cierto grado.
pero nosotros no somos quienes para medirlo y hasta qué punto está condicionado es su esquizofrenia. Luego, la primera cuestión está en decir, tenemos que renunciar a hacer juicios de las personas, lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a intentar educar a esa persona, no únicamente educarla moralmente, sino educarla también comportamentalmente, o sea, dando pautas de actuación, hábitos de actuación, etcétera. O sea que yo creo que tenemos que tener una gran paciencia, una gran misericordia y no escaparnos nunca, ¿no? Que a veces ocurre una cosa, ¿no? Nos escapamos a veces de los enfermos mentales. Nos escapamos y lo digo ahora especialmente por los sacerdotes, acojámosles especialmente, ¿no? No tengamos esa decir, ya me viene este, ya me viene el otro, ¿no? No, son los pobres de Yahvé, yo diría que son los pobres del siglo XXI. Son los pobres del siglo XXI, ¿no? Los más pobres entre los pobres, y yo creo que lo mejor de nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar a ellos, aunque luzca menos, ojo, porque luce menos, aunque en un momento determinado parece que no sacamos mucho rédito de ello, creo que son los pobres de Yahvé a quienes tenemos que dedicar nuestro tiempo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Había un oyente que ha hecho una pregunta hablando de la traducción de la Biblia por San Jerónimo en un latín vulgar. Lo que pasa es que con el Génesis siempre hay muchos líos, o sea, porque parece como que se habla que es un género literario y eso, y al final como que el Espíritu Santo parece que no está detrás, o sea, porque siempre, o sea, se habla que son como cuentos. Lo que pasa, hay una persona, no sé, Crombet se llama, que ha hecho la traducción del Génesis, no desde el hebreo, que es donde se había hecho, sino desde el copto. Y la verdad que hace 2 semanas lo leí y me parece que ha tenido, o sea, que muchas cosas sí que se le llama género literario, se explican ahí muy bien. Eso no sé con quién hay que hablar, o es con el obispo de la diócesis, o con quién para que se revise esas traducciones. Bueno, de acuerdo, le contesto. Vamos a ver, yo creo que no le haga usted mucho caso, no conozco ese libro, ¿verdad? Pero no le haga usted mucho caso, me imagino que será una reinterpretación, pues un poco, digamos, literaria, pero la Biblia que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, en las versiones actuales, tiene un grado de exactitud en la traducción del Génesis y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muy superior a la que tuvieron en el siglo pasado. Es decir, también ha ido avanzando la ciencia del conocimiento de las lenguas, y la traducción bíblica que tenemos nosotros es muy fidedigna. Otra cosa es que luego necesitemos explicaciones y necesitemos pues conocimiento de la patrología y de cómo los santos padres interpretaron esos textos, pero nuestro problema no está con la traducción. Las traducciones que tenemos son muy fidedignas, ¿no? Y eso que ha dicho usted, que esa Biblia ha sido traducida del copto, bueno, eso es un poco raro, porque es que el idioma en el que está escrito la Biblia es el hebreo, el Antiguo Testamento, con lo cual, lógicamente, se traduce desde el hebreo. Es otro, yo creo que más que una traducción, posiblemente será una versión novelada o algo así, pero me resulta un poco raro eso. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Te quería decir de esto, cuando estamos en misa, se pasan a lo mejor muchos meses y siempre se dice nos arrepentamos de nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y yo el de omisión es que no me lo sé bien. Y después también le quiero preguntar de un sobrino mío que se me está haciendo mucho sufrir porque está junto con la novia. Y claro, pues se conoce. Yo una vez que vino una actriz le dije, mira, yo lo saqué a mi sobrino, lo bauticé y le hice la confirmación. Digo, pues ahora también puedo ser ya me pongo nerviosa. Digo, queríais casaros. Sí. Y dice, sí, pero es que y me parece que ya no está tampoco muy está. Y yo no sé, este sobrino lo quiero mucho porque además le falta a su madre, le falta a su padre.
en fin. De acuerdo, bueno, pues mire usted, yo le digo una cosita, y es que usted ha hablado del pecado de omisión. Bueno, usted no ha pecado de omisión con su sobrino, en el sentido de que por pecado de omisión entendemos el no hacer el bien, el inhibirnos, ¿no? El que uno diga, bueno, pues mira, esto no va conmigo, yo por no meterme en líos, pues renuncio a hacer el bien. Ese es el pecado de omisión, porque no hemos sido llamados únicamente para no pecar, hemos sido creados para glorificar a Dios, para hacer el bien, para amar, ¿eh? Y por eso el pecado de omisión consiste en enterrar nuestros talentos, enterrar nuestros talentos en vez de hacerlos producir, etcétera. Y bueno, y como usted después ha ligado esa reflexión del pecado de omisión al tema de su sobrino, pues mire usted con ese sobrino con el que tiene esa relación, un sobrino que no tiene padres, etcétera, pues usted le ha dicho una palabra dicha con cariño, pero también dicha. Yo creo que hubiese sido para usted más sencillo no decirle al sobrino nada. Aquí viene con su compañera y yo no digo ni pío. Bueno, pues usted con prudencia, con paciencia, pero ha dicho una cosa. Tú has sido educado en el camino de Jesús, y ahora ¿por qué en este momento pim pam? Bueno, pues usted le ha dicho, ahora usted rece por él, ¿no? Rece por él y ese testimonio que usted le ha dado de recordarle, pues yo creo que forma parte también de ese madrinazgo que usted ha tenido hacia su sobrino. Tenemos también una especie de maternidad espiritual unos con los otros, y no debemos de dimitir en ese ejercicio de la maternidad o de la paternidad espiritual. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.